detalles. El presidente López Obrador sostuvo una reunión con Guido Croxatto, abogado del presidente depuesto por el Congreso de Perú, Pedro Castillo, cuya familia, como usted sabe, recibió asilo aquí en nuestro país. Y precisamente vamos a enlazarnos con el abogado Croxatto, a quien le agradezco muchísimo esta comunicación para Informativo 14. Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues bueno, sostuvo este día una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le entregó una carta a nombre del presidente depuesto Pedro Castillo. ¿Qué nos puede contar al respecto de este encuentro? Bueno, fue un encuentro para reafirmar el protagonismo y el compromiso del presidente de México y de la Cancillería mexicana con la irregularidad en el proceso de vacancia que afectó al presidente de Perú, el apoyo incondicional, como dice Castillo en su carta, al asilo que recibió su familia en este país, y sobre todo mencionar la cantidad de arbitrariedades y delitos que se están cometiendo día a día en el Perú. El eje fue una reunión de trabajo para transmitirle al presidente López Obrador cuál es la estrategia de la defensa a nivel internacional, contar con su respaldo y también rescatar la impronta de la política exterior mexicana, que se pone una vez más, como decía López Obrador en la reunión, del lado de las causas justas, ¿no? Y esta es una. Bien, bueno, en este encuentro pues también se está reforzando la simpatía de parte del gobierno federal de nuestro país, recordando que fue pues el primer país que ofreció darle asilo al presidente depuesto Pedro Castillo, que bueno, por diferentes circunstancias ya no pudo llegar esa ocasión, aquel 7 de diciembre, a la Embajada de México en Lima, pero su familia justamente está aquí en nuestro país. ¿Cuál es la situación justamente en la que se encuentran tanto el presidente depuesto Pedro Castillo, con la situación y las circunstancias que está viviendo en prisión desde ese día en Perú, y también cómo se encuentra la familia que está aquí asilada en México? Bueno, la familia está muy bien dentro de las circunstancias del caso. Naturalmente hay comunicación entre Castillo y su mujer, que está asilada en México, que ya lleva casi 4 meses, lo cual es una vulneración también de derechos humanos y de dignidad. Y es parte del trato hostil que recibe el presidente Castillo en el Perú. Es parte de una serie de arbitrariedades y recortes de derechos y garantías que viene padeciendo hace tiempo el presidente de Perú, que se inicia con la irregularidad de su destitución, como hablábamos hoy con el presidente de México, López Obrador. La situación del presidente es que fue víctima de un proceso irregular de vacancia que afectó derechos de forma y de fondo, que es inculpado por delitos que no se configuraron penalmente, con lo cual su destitución es irregular. La conclusión sería entonces que en términos formales por lo menos sigue siendo el presidente de Perú. Luego está la situación política y cómo esta lectura jurídica se traslada a la legitimidad democrática, pero hoy Perú está en una situación irregular y dentro de esa grieta de irregularidad jurídica hay que recordar que hay ya 70 personas que perdieron la vida producto de la brutalidad policial y militar del Estado, el uso desproporcionado de la fuerza, el no respeto de ningún protocolo en las protestas y manifestaciones callejeras, que son pacíficas, porque se disparan contra estudiantes desarmados, municiones de guerra a corta distancia. Es criminal lo que sucede en el Perú y de eso también hablamos con el presidente de México. Y al respecto, ya que nos platica justamente de este tema de los abusos que se han registrado, ¿qué es lo que está ocurriendo en Perú? Porque vemos que las manifestaciones han continuado en apoyo al presidente depuesto Pedro Castillo y también en exigencia de que se convoquen elecciones inmediatas y, por supuesto, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Así es, y también se pide una nueva constitución. Un cuarto de la población peruana se autopercibe indígena según el último censo, y sin embargo es uno de los pocos países que no tiene cuota indígena en la Constitución. Es uno de los tantos reclamos que Castillo sostuvo, por eso el pedido de una asamblea constituyente. Hay un sistema político que no tiene ninguna legitimidad, hay un Congreso que tiene un 5% de aprobación popular, y ese Congreso sin ninguna legitimación democrática es el que vaca de forma irregular un presidente rural legitimado en las urnas, como es el presidente Castillo. Evidentemente, el Perú requiere una transformación y requiere una discusión seria también respecto de la irregularidad de la vacancia que afectó al presidente Castillo.
De acuerdo. Bueno, y a nivel de la cuestión de la perspectiva para el futuro, ¿qué es lo que sigue para el Perú? También tanto para las manifestaciones que cada vez se están tornando más Sí, represivas, que también se están investigando diversas causas por el actual tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, y por claro. supuesto también por parte de la defensa, los argumentos de la defensa que se ve que cada vez están fincando todavía más cargos y más responsabilidades que se buscan afianzar y culpabilizar al presidente depuesto Pedro Castillo. Evidentemente, las muertes, si uno ve el momento espacio-temporal en que se Ujú. producen, obedecen a un golpe del que Castillo no fue artífice, fue la víctima de esa violencia institucional, que siguió luego con todas las manifestaciones que fueron violentamente Claro. reprimidas, con los estudiantes requisados, con las prisiones preventivas ilegales y masivas que aplica el Estado peruano, sobre lo cual el sistema interamericano se va a tener que pronunciar en algún momento, porque todo eso significa un retroceso del Estado Por constitucional de supuesto. derecho, en Perú en este momento, pero en otros países de América Latina también, como decía el presidente de Colombia, Petro, la semana pasada en un encuentro que tuvimos. Es decir, el sistema interamericano tiene que tomar cartas en el asunto en defensa de la democracia y las garantías que hacen que la democracia sea posible, ¿no? El caso de Perú es el más extremo, de recorte de derechos, de destitución irregular de un presidente, asesinato de manifestantes, es la brutalidad llevada a su máxima expresión. Pero no es el único caso, es el más grave, y por eso nosotros estamos sobre todo poniendo el eje y en este caso, y contamos además, como decíamos antes, ¿no?, con el apoyo del presidente de la talla de López Obrador o de Petro. Y la estrategia de la defensa para los meses que continúan todavía, lamentablemente, en prisión para el presidente Castillo. Nosotros vamos a presentar en la esfera internacional, en distintos sistemas jurídicos, acciones tendientes a normalizar la irregularidad que actualmente existe en el Perú, y luego hay abogados peruanos que trabajan en el plano interno que van a presentar acciones en el Tribunal Constitucional, porque hay una serie de puntos sobre los cuales la propia justicia peruana va a tener que pronunciarse, salvo que el Estado incurra en responsabilidad internacional por falta de acceso a la justicia, falta de derecho de defensa en juicio, por una incorrecta Bien, vacancia. Y hay estrategias en dos planos, internacional y nacional. perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Informativo 14 esta noche. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta pronto.